je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de la capital europea analizamos los temas de actualidad y descubrimos los entresijos de la política comunitaria para contarles lo que se cuece aquí y, sobre todo, cómo va a afectarles en su día a día. Soy Ana Buil, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Aún no está en la Casa Blanca, pero sí en la escena mundial. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue el invitado de honor en París el pasado fin de semana, junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante las celebraciones de la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Más allá de las sonrisas, la cita fue un ejercicio de diplomacia altamente delicada en un mundo cada vez más caótico. Sin que se vislumbre el final de la guerra entre Ucrania y Rusia, con los temores de un peligroso vacío de poder en Siria y la preocupación de que los aranceles de Trump sacudan la economía europea, vemos si Bruselas está preparada. Y todos los ojos están puestos sobre Emmanuel Macron. El presidente francés está en aguas políticas turbulentas después de que su gobierno, encabezado por el ex primer ministro Michel Barnier, colapsara. Con la deuda pública desbocada y todavía sin presupuesto, Macron afirmó que seguirá liderando su país hasta 2027, pero sin una mayoría clara y con los votantes inclinándose cada vez más hacia la izquierda y la derecha, nos preguntamos: ¿podría Francia convertirse en el nuevo hombre enfermo de Europa? Un título que en estos momentos se está disputando con Alemania. A esta y otras preguntas vamos a tratar de responder con nuestros invitados hoy aquí en Bruselas Te Quiero. Nacho Alarcón, corresponsal del diario El Confidencial en Bruselas. Hola. Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Muchas gracias. Tamara Atienzar, periodista de Radio Alma aquí en Bruselas. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Y David Biduiro, corresponsal de Radio Nacional de España en Bruselas. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí, pero antes de entrar en materia, escuchemos qué fue lo que reunió a los líderes mundiales el pasado fin de semana en París. La Catedral de Notre Dame ha inspirado una asombrosa admiración entre los fieles durante siglos. Y lo hizo de nuevo la semana pasada, aunque su reapertura oficial fue más diplomática que eclesiástica. Reuniendo a Donald Trump y Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron marcó una prioridad para 2025: terminar la guerra en Ucrania de una u otra manera. Para Trump fue un regreso de alto perfil al escenario mundial y una bienvenida de alto nivel por parte de los líderes europeos, preocupados por la dirección de su segundo mandato. ¿Forzará Trump a Ucrania la paz con Rusia? ¿Dejará la alianza de la OTAN? ¿Golpeará la economía de la Unión Europea con más aranceles? La ceremonia de Notre Dame terminó con el Te Deum del siglo IV, una canción de alabanza y súplica que algunos observadores vieron como una forma adecuada de mantener a Europa en buenos términos con Trump. Poderosas imágenes, sin duda es fantástico poder volver a ver Notre Dame en todo su esplendor, con los fieles y los turistas pudiendo disfrutar de nuevo de este maravilloso monumento. Pero hablemos de la diplomacia detrás de estas imágenes. ¿Creen que fue una buena idea invitar a Donald Trump o robó todo el protagonismo? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no?, que robe un poco el protagonismo. Al mismo tiempo, no deja de ser curioso que a un presidente electo, que todavía no es presidente de Estados Unidos hasta enero, se le trate, digamos, con tanto cuidado, ¿no? Y eso ya indica un poco el temor. Y de hecho es una de las cosas que aquí en Bruselas se consideraba era que había que evitar, digamos, obedecer o hacer lo que Trump quería por adelantado, y sin embargo parece un poco que es hacia donde nos dirigimos. Entonces, bueno, era buena idea en la medida en la que para Macron y para muchos en Europa, bueno, es una oportunidad de hacerle sentir importante, porque
creen que Trump es una persona que en realidad lo que quiere es sentirse importante, quiere sentirse el más listo de la habitación, quiere sentir que es el centro de atención. Entonces, pues bueno, fue una buena oportunidad para poner eso en práctica. Y yo creo que también y se ha visto en las imágenes también, para marcar un poco la posición de Europa respecto a la cuestión de Ucrania, que yo creo que es de las cosas que más preocupan, ¿no? Ahí se han dado todas las claves: comercio, es Ucrania y es la cuestión geopolítica. Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que estuvo muy presente durante la ceremonia. ¿No hubiese sido más adecuado haber invitado a Joe Biden? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Joe Biden sigue siendo el presidente de Estados Unidos, pero ya se actúa casi como si no lo fuera. Entonces, bueno, pues eso indica ya que Europa ha pasado página, que está mirando a lo que viene, y lo que viene es Trump, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya está. Hay que estar preparados, intentar estar en los mejores términos, como escuchábamos ahí en el vídeo. Tamara, quería que comentara lo que decía el diario austriaco Die Presse. Captó de una manera, yo creo, bastante elocuente este ambiente en París, escribiendo: para Trump, Macron ahora es solo el presidente impopular de un país ingobernable en un continente débil. Esa debilidad que estamos viendo por parte de Francia, también por parte de Alemania. ¿Qué opina de este titular del diario austríaco? Sí, bueno, pues yo creo que refleja muy bien lo que opina Trump y lo que quiere Trump reflejar con respecto a Europa. Yo creo que a Trump le interesa mucho, en la línea de lo que comentaba también el compañero, vender la imagen de que Europa está debilitada, de que todo es un caos y de crear como más proteccionismo hacia Estados Unidos, y de ahí todo el tema de que pues quiere aumentar los aranceles, etcétera. Así que yo creo que a Trump también le interesa esta imagen. Ahora es cierto que no estamos desde Europa en la mejor situación, ¿no? Con los gobiernos en crisis en Alemania, en Francia, dos países que son muy importantes. Hubo grandes ausencias en esta cita en París, David. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, muy cercana a Zelensky, pero no estuvo allí por problemas de agenda, aparentemente. También tampoco estuvieron los reyes de España ni ninguna representación institucional española. ¿Cree que España estaba mandando algún tipo de señal con esas ausencias? ¿Simplemente fue un problema de agenda, como ha señalado Zarzuela? ¿O cómo ve esto? ¿Qué imagen dio España con esta ausencia institucional? Bueno, creo que España debería estar ahí si lo que quiere España es tener un mayor peso geopolítico y una mayor presencia en los debates principales que va a haber en la Unión Europea, porque teniendo, como comentabais antes, un eje franco-alemán gripado, viendo, por ejemplo, cómo Polonia, Donald Tusk, se muestra muy vocal e intenta estar muy presente en grandes debates, por ejemplo, sobre todo los que más la atañen, como el de Ucrania. España debería estar, o por lo menos intentar estar en esos grandes debates y en esa configuración de ejes que más allá del eje franco-alemán se están creando en Europa. Y ahí es importante, ¿no? Tenemos el triángulo de Weimar, como tenemos a Francia, Alemania y Polonia intenta tener un papel importante, y como, bueno, el otro día sí que hubo una reunión en la que el ministro Álvarez participó con ese triángulo de Weimar y también estaba presente el Reino Unido, pero un acto como este, en el que estaba Trump, en el que estaba Macron, en el que estaban las grandes figuras, puede ser una buena oportunidad, ¿no? para hacerse ver. Al final, aunque uno no tenga una presencia real y aunque no tenga un papel tan importante en estos actos, sí que también a veces es importante estar simplemente, ¿no? Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué finalmente no...? Bueno, por ejemplo, en el caso de Zarzuela se hablaba de un problema de agenda. Eso ya... ¿De cultura? Bueno, al final son decisiones que toma el gobierno y quizás sí que deberían haber estado más rápido, ¿no? En este tipo de acciones. Pero aquí lo importante, más allá de este elemento concreto, es que en un momento en el que el eje franco-alemán, estamos diciendo que está gripado, en un momento en el que sí, quizás von der Leyen puede tener también un papel más importante, ¿no? en las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en el papel comercial, y en esa reconfiguración que estamos viendo de poderes, ¿no? Se apunta Meloni también como un puente entre Estados Unidos y Europa con Trump. Pues España tiene que jugar sus cartas en la medida de lo posible y bueno, quizás simplemente sea algo simbólico, quizás no tenga grandes consecuencias, quizás luego en la práctica se pueda mover España bien, pero nunca está de más estar presente en estos acontecimientos. Hablemos ahora de los esfuerzos de Trump para terminar la guerra de Ucrania, algo que
bueno, de lo que se habló en esta cita, en esta reunión trilateral entre Macron, Zelensky y Trump. Tras reunirse con Zelensky, Trump pidió a Putin que lograra un alto el fuego inmediato con Ucrania y escribió en las redes sociales: Zelensky y Ucrania quieren llegar a un acuerdo y detener esta locura. Nacho, ¿qué cree usted que está haciendo en estos momentos? ¿Qué tipo de negociaciones? ¿Qué es lo que está tramando? Yo creo que eso es lo que se pregunta todo el mundo, no solamente aquí en la parte, digamos, Unión Europea, también en la parte OTAN, es cuáles son las intenciones de Trump. Y es difícil saberlo ahora mismo. Sabemos que lo que está hablando es de un alto al fuego, rápido, pero el alto al fuego no es unilateral. Y esta es una cuestión importante. Y se habla un poco de qué solución le puede servir a los americanos para que, digamos, se le ofrezcan garantías de seguridad a Ucrania que sean sostenibles para los europeos, que sean aceptables para los americanos y que sean aceptables para los ucranianos, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo se está en un terreno de tanteo, que se está intentando ver qué es lo que puede entender Trump como positivo para los americanos, porque lo único que le va a importar a Trump es cómo aparece él en la negociación. Entonces, bueno, se está en un terreno de tanteo. Ahora mismo hablar de cuál puede ser el escenario final es un poco hacer castillo en el aire, porque la realidad es que nadie lo sabe. Y que lo que se hacen es suposiciones. Pues estamos aquí interpretando el nombramiento de una persona, de otra, y nos dedicamos a ver en base a los nombramientos si pensamos que va a ir en una dirección o en otra, pero al final es él el que tiene la última palabra en cuál es la posición en la posición americana, y lo único que pueden hacer o que se puede hacer desde la Unión Europea o desde la OTAN es ver de qué forma acercar a los americanos a posiciones que sean favorables tuyas. De hecho, Europa en ningún caso ha querido elucubrar. Cuando Josep Borrell, antes de dejar el cargo, el jefe de la diplomacia comunitaria, le preguntaban, bueno, ¿qué puede hacer Estados Unidos? ¿Puede Europa ocupar el hueco que deje Estados Unidos y decir retirar o disminuir la ayuda militar? Y en ningún momento había como una estrategia clara o una posición clara. Siempre se ha dicho que no se van a adelantar acontecimientos y se va a esperar a ver, a intentar paso a paso ver cuál es la estrategia que tiene Trump, porque creo que en Europa tampoco la tienen muy clara, con lo cual tampoco van a adelantar acontecimientos. Y en el caso de la OTAN sí que estamos viendo como Mark Rutte está intentando convencer a Trump de la importancia de que se implique en Ucrania, y constantemente Mark Rutte, el secretario general de la Alianza, está repitiendo que un escenario como el de Ucrania está conectado con otros escenarios internacionales como el Indo-Pacífico que sí le pueden resultar de más interés a Trump, ¿no? Rutte insiste constantemente, cuidado, que hay un eje que une a Corea del Norte, que une a Irán, que une a Rusia, con lo cual, por ejemplo, un acuerdo que le fuera bueno, que se viera como bueno para Putin, en realidad no le viene bien a Estados Unidos, porque sería una victoria para todos los elementos del eje. Así que se intenta hacer ese vínculo para involucrar a Trump en Ucrania. Vamos a ver en una reciente entrevista lo que Donald Trump, una entrevista en la NBC, lo que dijo respecto a una posible retirada de la Alianza Atlántica. Pude conseguir que se destinaran cientos de miles de millones de dólares a la OTAN con una actitud dura, dijo Trump. Si los miembros pagan sus facturas, me quedaré, insistió. Respecto a Ucrania, debería esperar menos ayuda, sin duda. Esto es exactamente lo que dijo Donald Trump. Esa es su postura actualmente. O sea, espera que la contribución de los miembros siga creciendo. Sí, él ya decía que tenía muchas quejas de que creía que la mayoría de países no estaban cumpliendo con esas obligaciones. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que comentaba David y también Nacho, que no sabemos qué va a pasar. Todo el mundo es muy cauto aquí en Europa. Trump al final es una persona muy imprevisible. Sí que dijo que en 24 horas acabaría con la guerra en Ucrania, pero bueno, hay que esperar. Sí que he leído que ha nombrado como para el tema de gestionar la paz a un exteniente retirado que se llama Kellogg, de apellido, y que él sí que planteaba, o al menos se dijo, que pues eso de decirle a Putin, ojo, si tú no te sientas a negociar con Ucrania, seguiremos enviando armas, y por otro lado a Ucrania decir, si no vais a hablar con Putin, pues retiramos la ayuda. Así que, parece que podría ser el estilo negociador, y luego también
también hay una cuestión importante respecto a la OTAN, que es que esta OTAN es muy diferente a la de 2016 cuando él gana las primeras elecciones, la de 2018 cuando la famosa cumbre de Bruselas, que aquello fue un circo tremendo, y la de cuando él se va. Aquí hay muchos países que ahora sí cumplen con el compromiso de Gales de al menos un 2% del PIB dedicado a defensa. Hay 2 socios nuevos y una alianza revitalizada. Y en la que una de las obsesiones de Kellogg es tener una OTAN más... que los europeos, en general, no es solamente el gasto, que los europeos tengan más responsabilidad respecto a la OTAN. Y yo creo que también el nombramiento de Rutte como secretario general busca eso, busca crear más conexiones y busca, bueno, pues que haya una mayor vinculación entre Europa y la OTAN en cuanto a las responsabilidades de seguridad y defensa. No, y él ya se está empleando a fondo y repite una y otra vez que la OTAN está gastando más, está invirtiendo más en defensa, gracias en buena parte al propio Trump y a cómo durante su primer mandato empujó a la OTAN a hacerlo. Y ya por las primeras palabras de Trump queda claro que su prioridad va a ser que haya más gasto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que si la OTAN convence a Trump, y no será muy complicado, de que se está invirtiendo más, de que se está tomando en serio esas responsabilidades y ese reparto de cargas, pues finalmente, a lo mejor me acabo tragando mis palabras, pero tiene pinta de que al final estemos en una etapa de amenazas, de presiones para que se tome en serio la alianza, ese gasto, y ya se está hablando de elevar más de un 2% ese gasto. No se pone todavía ninguna cifras, los bálticos seguramente presionan más, Rutte todavía no ha hablado de ninguna cifra concreta, pero vamos a eso. Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores esta semana se reunieron también para discutir esta situación que estamos comentando y los planes de Trump para terminar la guerra en Ucrania de la noche a la mañana, como está diciendo que quiere hacer. Para conocer su opinión, le preguntamos al eurodiputado lituano Petras Auštrevičius si creía que el nuevo presidente de Estados Unidos podría ayudar a poner fin a la guerra, y esto es lo que dijo. Handle this very sensitive issue of the Russian Federation, Abordar esta delicada cuestión de la Federación Rusa requerirá tiempo, fuerza y sabiduría. Yo me opondría a cualquier idea fácil de que esta guerra podría acabarse en un día con una simple reunión. In one day, in one kind of the meeting format or whatever. Este conflicto podría prolongarse eternamente y solo podría volverse más peligroso. Incluso podría extenderse a otras regiones. Por eso es importante que no se decida nada sin el consentimiento ucraniano. So that's why it must be agreed well before it is announced. It must be agreed with Ukrainians. Hemos escuchado a Petras Auštrevičius subrayando las sensibilidades a la hora de tratar con el Kremlin. La pregunta ahora es, bueno, que es que no sabemos todavía si Trump ha hablado ya con Putin o no. Hombre, yo creo que hablarán, que intentarán, pues como decíamos, a través de Kellogg y tal, a llevar a cabo ese objetivo que tiene o que dijo que iba a conseguir de acabar la guerra, pero realmente no sé muy bien hacia dónde esto puede acabar evolucionando. Sí que se ha comentado bastante pues el hecho de que él iba vestido con los colores en Notre Dame, con los colores de la bandera de Ucrania, porque llevaba una corbata amarilla y un traje azul, y algunos lo han interpretado como un guiño hacia, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar y no voy a estar tan hacia ese punto que él estaba tan virado hacia Rusia, pero no lo sé, es muy imprevisible Trump. Yo me imagino a Trump hablando con Putin y diciéndole, como no te sientes, ahora armo a los ucranianos hasta los dientes. Sí. Esa es la teoría, pero en todo caso dependerá de los incentivos. Esto yo creo que es lo que han aprendido la gente, especialmente de la comisión, que al final trataron mucho con él a nivel de tema comercial, y es que es una persona que responde a los incentivos. Entonces, si tú le explicas que tiene que mantener el apoyo a Ucrania porque además las armas que vas a comprar son americanas y es bueno para la industria americana, etcétera, 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 pues puede llegar al punto en el que el tipo diga, vale, pues muy bien, pues para adelante. La cuestión son los incentivos, y si le das los incentivos correctos, puede ser que toda la admiración que tiene por Putin, porque es admiración, y todo lo que él piensa que es bueno Rusia, bueno, es que ha cambiado mucho el rol de Rusia, no ha cambiado tanto, pero para aquellos que no querían ver cuál era el papel verdadero de Rusia en Occidente, los últimos años yo creo que les han obligado a despertar a la realidad, y es que Rusia no es un país con un líder fuerte, patriota,
Que no, todo esto, y sobre todo, yo creo que lo que se ha visto es que cuando hay un líder supuestamente fuerte, supuestamente patriota, y tú eres supuestamente fuerte y supuestamente patriota, al final acabas chocando, porque no puedes al mismo tiempo defender los intereses de Rusia y los tuyos. Eso no se puede conseguir. Entonces yo creo que, bueno, si se le lleva ese terreno, pues lo mismo cambia de opinión. Y Nacho ha dado además la clave un poco que también nos puede permitir entender lo que puede pasar con los aranceles, ¿no? Y en ese papel que va a tener Estados Unidos, Trump y Europa con los aranceles, cómo al final se va a tratar, vamos a tener que tratar de convencer a Trump de que, bueno, pues es cierto, una de sus obsesiones, ¿no? Es que Estados Unidos pueda exportar más a Europa, y entonces esa puede ser una de las maneras, ¿no?, de convencerle de que al final no nos impongan los aranceles o que sea algo más suave. Es decir, vamos a tener que jugar, ¿no?, con el palo y con la zanahoria para intentar convencer de que al final sentarse con nosotros, acordar, le va a resultar más ventajoso que el choque. Esta semana Zelensky pidió una solución diplomática para la guerra, pero quiere que se desplieguen tropas extranjeras en Ucrania hasta que pueda unirse a la OTAN. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta de la Unión Europea a esta petición de Zelensky? Hay debate sobre esto, ¿no? Y de hecho está ahí encima de la mesa la discusión, especialmente Francia, especialmente Polonia, como hablaba David antes, Donald Tusk, que está tomando un papel muy marcado en todo este debate, y Francia siempre ha tenido la ambición de servir de garante de seguridad a Europa. Lo que pasa es que el este nunca se lo ha creído. Entonces también la propia Francia tiene intención de ejercer ese rol. Ese paso adelante. Y cuando hablamos de la necesidad de que Europa asuma su propia seguridad, también se habla de esto, no solamente en el marco OTAN. Entonces hay ahí discusiones sobre que evidentemente un acuerdo de paz respecto a Ucrania, que probablemente toma la forma de una división de Ucrania siguiendo un poco el modelo RDA-RFA, con una parte de Ucrania en manos rusas, a la que la otra parte occidental de Ucrania nunca va a renunciar a la reunificación, a pesar de que ya esté separado de él formalmente, y a esa parte, digamos, occidental terminando. Sí, será donde tendría que haber garantía de seguridad y tropas, probablemente. Gracias, Nacho. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida. A la vuelta les contamos por qué Francia está en apuros. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados Nacho Alarcón del Confidencial, Tamara Tienzar de Radio Alma y David Vidueiro de Radio Nacional estamos repasando las noticias de la semana. Mientras muchos aquí en Europa estamos ya en modo festivo y disfrutando de la pre-Navidad, París está en modo pánico. El gobierno del primer ministro Michel Barnier colapsó tras una moción de censura tan solo 3 meses después de echar a andar. Y 5 meses después de las elecciones legislativas anticipadas, convocadas por Macron la misma noche de su derrota en las elecciones al Parlamento Europeo, con la economía francesa hecha trizas ahora y el pueblo francés dividido, la situación es bastante grave. Nuestra corresponsal en París, Sofía Katsenkova, nos da más detalles sobre la situación del presidente francés en este momento. Macron's popularity rating is in free fall for many the French leader. El índice de popularidad de Macron está en caída libre. Para muchos, el líder francés es el culpable del desastre político de su país. Según un último sondeo de Ipsos, su índice de popularidad ha caído más de 7 puntos porcentuales desde septiembre y cuenta con un 23% de aprobación, el nivel más bajo registrado para el líder francés desde el inicio de su segundo mandato. Este tenso clima social y político refleja también lo profundamente dividida que está Francia. El 43% de los franceses afirma pertenecer a una nación enfadada y fragmentada. Sin presupuesto aún a la vista para el próximo año y con un parlamento dividido, parece que a Macron le espera un largo y tedioso final de su último mandato. And tedious end to his last term in office. Excelente trabajo el que está realizando nuestra corresponsal en París, que en los últimos meses no ha parado. Bueno, parece que la situación es bastante complicada para Macron. Tamara, ¿qué opina de la crisis, de esta crisis política y financiera, presupuestaria, sin precedentes en Francia? ¿Cómo puede salir de este atolladero? Creo que lo tiene muy complicado y ya se ha visto que va a ser bastante difícil porque después de tener un parlamento bastante fragmentado, escoger a Michel Barnier, que ya no tenía demasiada popularidad con el enfado por parte de la izquierda, etcétera, ahora es un gobierno muy, muy corto, ha caído y yo creo que va a ser complicado que pueda
armar de nuevo un gobierno y sobre todo que este dure, además como comentaba la compañera de Euronews, ¿no? de todo el mundo, todos los franceses, un gran porcentaje, pues con bastante desconfianza del líder que tienen delante, de que él lo pueda conseguir. No lo sé si va a ser Además capaz. está, David, la situación o sea, está totalmente paralizada, porque sin primer ministro no pueden aprobar leyes, está todo paralizado. Y eso además tiene su reflejo en Bruselas, porque tenemos a Macron que intenta, ¿no? Intenta a veces dirigir y empujar y orientar a la Unión Europea en los grandes debates. Tenemos a una Alemania también paralizada a la espera de qué ocurra con las elecciones, aunque bueno, quizás sea mejor ya que haya elecciones y terminar con la parálisis que a veces conducía la coalición de gobierno en Alemania. Se está hablando tanto de Merz que mejor ya que llegue si al final va a haber un gobierno más estable en Alemania. Y tenemos una situación, hablábamos antes de Trump, no sé si tenemos una dirección clara, no tenemos una orientación clara sobre qué hacer. En este caso casi no tenemos únicamente que agarrarnos a von der Leyen. ¿Quién iba a decir que von der Leyen iba a ser nuestro faro en esta situación? Una política que mira tanto lo que hacen los grandes países, pero es cierto que estamos en un contexto en el que el problema de Francia y el problema también que tiene Alemania nos deja un poco paralizados en los grandes debates y en las grandes orientaciones que tenemos que hacer ante grandes retos que tenemos. Exactamente, lo que decía Trump, un continente cada vez más débil. Bueno, pues Macron, pese a las críticas y la baja tasa de popularidad, ha dicho que se quedará hasta 2027. Asegura que la actual situación no es su culpa. Algunos están tentados de culparme, ha dicho. Siempre asumo mis responsabilidades. Nunca asumiré las irresponsabilidades de los que han tumbado los presupuestos y al gobierno. Nacho, ¿cómo interpreta estas palabras de Macron? ¿Qué parte de culpa o de responsabilidad tiene realmente? Son muy propias de Macron. Quien convoca las elecciones anticipadas es él, con lo cual, bueno, pues tiene a una Asamblea Nacional fragmentada. ¿Se equivocó al convocar Yo estas creo que elecciones? hoy por hoy está claro que sí. Entonces se equivocó ahí. Y luego el segundo error por su parte es no mirar la Asamblea Nacional, y es una cosa muy francesa y muy del Elíseo pensar de verdad que la Asamblea Nacional es una cosa secundaria. Es un parlamento, vives en una democracia en la que tienes que mirar al parlamento, y Macron sistemáticamente se niega a mirar al parlamento. Lo primero que tiene que hacer es mirar al parlamento, formar un gobierno que pueda sobrevivir, y no hay gobierno que pueda sobrevivir en Francia sin al menos parte de la izquierda. Hasta que él no acepte esto, no van a tener un gobierno estable. Y esto tiene consecuencias porque el segundo punto es que Francia tiene un déficit enorme, tiene que tomar medidas inmediatamente. Eso requiere unos presupuestos, y al mismo tiempo hacer unos presupuestos donde tú recortes el déficit con la izquierda es complicado, con lo cual ahí tiene un bloqueo. Y la tercera pata, que es súper importante lo que ha dicho David, tenemos una crisis de gobernabilidad a nivel europea. Entonces Francia tiene que tomarse en serio esto, porque no es solamente el destino de Francia el que puede estar en juego, es el de toda Europa, y hay que tener la sala de máquinas tiene que funcionar, y desde luego no funciona si París está en llamas. Hablemos un poco de esa crisis presupuestaria. ¿Cómo de profunda es, Tamara? ¿Fue demasiado drástico el procedimiento de la Comisión Europea cuando abrió este procedimiento por déficit excesivo el pasado junio? ¿No calibró cuáles podrían ser las drásticas consecuencias que estamos viendo ahora? Hombre, yo creo que el déficit es muy, muy elevado, un 6,2%. Es mucho y sobre todo, como apuntaba Nacho, ahora sin una perspectiva de poder aprobar unos presupuestos en los que esto se pueda llegar a corregir, y con ese bloqueo yo creo que la situación no pinta bien, y en el mismo sentido que decía David, al final esto tiene un gran impacto en Europa si Alemania y Francia están ahí paralizadas sin saber un poco hacia dónde ir. Y creo que es complicado, sí. ¿Pero creéis que la Comisión va a ser muy dura con Ya. Francia en esta situación? Porque tenemos supuestamente unas nuevas reglas fiscales que la idea es aplicarlas. Yo tengo dudas de que se le vaya a apretar mucho las tuercas a una Francia debilitada. En general, ¿es demasiado dura la política fiscal de la Unión Europea? Bueno, habría sido buen momento para planteárselo antes de reformar las reglas fiscales, para hacer unas reglas fiscales que estuvieran en línea con lo que Europa necesitaba. No se hicieron, ahora hay que aguantarse con lo que hay. Pero podemos volver a los escenarios del pasado, unas reglas fiscales que estaban ahí y que se aplicaban con laxitud. Se aplicaban, sobre todo no se aplicaban cuando a Francia y a Alemania le venía mal. Resulta que ahora Francia está como está y Alemania no tiene presupuesto. Tenemos que dejarlo aquí, gracias. Cerramos este capítulo, gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta ahora.
Hola de nuevo, están viendo Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Nacho Alarcón del Confidencial, Tamara Tienzar de Radio Alma y David Vidueiro de Radio Nacional. Vamos a hablar de uno de los temas destacados esta semana, el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur, tras 25 años de negociaciones. El pacto de libre comercio entre el bloque comunitario y Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay reducirá los aranceles aduaneros y facilitará las inversiones comerciales para todos aquellos que hagan negocios en estos mercados. Muchos celebran la noticia, pero algunos están devastados. Nacho, empezamos con usted. ¿Qué opina de este acuerdo? ¿Va a traer más beneficios de los que se cree en estos momentos o Bueno, va a hacer más mal que bien? Tiene sentido económico para Europa, tiene sentido económico especialmente para Mercosur. Evidentemente a los países con un sector agrícola y ganadero más fuerte, como son por ejemplo Francia, Irlanda, no les hace gracia porque le va a afectar, pero en un acuerdo comercial nunca ganas 100%, siempre tienes beneficios y pérdidas. La cuestión es el equilibrio. Europa va a poder exportar a Mercosur vehículos químicos y sobre todo vamos a poder obtener materias primas críticas que necesitamos. Ellos a cambio, pues sí, nos van a poder, y nosotros vamos a poder importar, digamos, pues sí, carne de Mercosur, que evidentemente es su principal mercancía, pero no la única. Entonces, ¿tiene sentido para la Unión Europea? Tiene sentido sobre todo geopolítico, pero efectivamente no todos los Estados miembros están contentos. Habrá que ver si están lo suficientemente contentos como para aprobarlo cuando llegue el momento, para lo que todavía queda tiempo. Pero este acuerdo tiene muchos detractores, sobre todo los agricultores. Sí. El caso de España también ha sido bastante especial, David, porque el gobierno está a favor y los agricultores en contra. De hecho, el ministro Planas estos días ha dicho que hace falta explicar mucho, hacer pedagogía, porque había mucha mitología detrás de este acuerdo. También hay que decir que ha habido cierto secretismo, no hemos ido conociendo todos los detalles a medida que se negociaba. Entiendo también que al final una negociación de este calibre no puedes ir aireando toda esa letra pequeña, porque si no puedes saltar por los aires, sobre todo esos últimos metros finales suelen ser los más complicados, ¿no? Donde se da ese salto. Pero, claro, el ministro, por ejemplo, en el caso de España, señalaba cómo se le habría oportunidades al campo, por ejemplo, al vino, al aceite de oliva. Es cierto que luego, cuando hablabas con el sector, te indicaban que también iba a haber muchos sectores perjudicados, el azúcar, las aves de corral, etcétera. Y uno de los grandes temores del campo y una de las grandes críticas del campo es que no hay esa reciprocidad, que no se le va a pedir a los productores latinoamericanos lo mismo que se le exige aquí en Europa, las mismas exigencias fitosanitarias, etcétera. Es decir, hay mucho temor a que, gracias a abrir los mercados latinoamericanos a sectores como el automóvil, el textil, la maquinaria, etcétera, el campo sea el que pague el pato y sea el que perjudicado, porque ya lo decía Nacho, hay ganadores y perdedores. Y aquí al final, aunque globalmente beneficia a España, puede haber sectores perjudicados. Y entonces la clave también está en esa letra pequeña y en cómo se puede proteger a ese campo. Y el ejemplo lo daba, estaba Nacho el otro día conmigo, estábamos delante del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y venía a decirnos algo así como: un filete al año no hace daño. ¿Qué significa? Que hay límites o va a haber límites a la importación, por ejemplo, de carne de vacuno, y que no se va a poder importar más de un filete al año por persona. Veremos si no hace daño, ¿no? Vamos a escuchar, veremos. Vamos a escuchar a uno de esos perdedores o uno de esos detractores que no están contentos con el acuerdo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur es muy injusto para Europa. Puede ser bueno para las ventas de coches, pero será muy malo para la agricultura. Y va a perjudicar de nuevo a los pequeños productores, porque va a hundir los precios. Poner barcos de carga en el océano para transportar cosas que podemos producir en casa, para nosotros es una aberración. Pour nous, c'est une aberration. Hemos escuchado a Pierre Messon, de Coordinación de Vía Campesina. Este acuerdo siempre fue controvertido en Europa, especialmente en Francia, y los agricultores llevan semanas manifestándose por eso, porque tienen que ser desplazados por las importaciones agrícolas de Sudamérica. Polonia también dijo que está en contra de este acuerdo, entre otros países, como has nombrado, pero supongo que tanto el proteccionismo de Trump y la inminente guerra comercial de China con la UE hicieron que fuera
urgente sellar este acuerdo. Sí, puede ser que la Unión Europea haya visto esto que como una comentas, oportunidad. exactamente, y que hayan dicho, vale, hay que acelerar por lo que pueda pasar, tener también este mercado abierto. Pero entiendo muy bien pues el miedo, ¿no? El temor de los agricultores y también lo que comentaba de que traer los productos aquí en medio del océano, todo este tema, la verdad que con todas las protestas que ya hemos visto de los agricultores antes, ahora que encima suceda esto, pues entiendo que haya esa preocupación, y aquí lo que comentaba David, que será importante ver la letra pequeña y de qué manera se les puede proteger a esos pequeños agricultores. Pero la realidad es que la economía europea es abierta. Los mercados globales se están cerrando a Europa, se está cerrando el americano, se está cerrando el chino. Y tienes que pensar dónde vas a poner tus productos, porque sin exportaciones el crecimiento se ahoga. Entonces, ¿va a ser feo? Sí, pero es que la realidad es que hay ocasiones en las que las cosas se ponen feas, y cuando se ponen feas tienes que tomar decisiones, y me parece, luego habrá que ver la letra pequeña, pero me parece que este es un caso práctico, es decir, y además se está aprovechando el vacío de poder en Francia. Hablábamos de Francia, pues se está aprovechando el vacío de poder en Francia, que es la gran opositora al acuerdo. No podemos resistirnos a comentar que von der Leyen aprovechará la caída justo cuando Barnier estaba cayendo. Von der Leyen estaba en Montevideo dando el apretón de manos y sellar ese pacto político, ¿no? Ese acuerdo político por el Mercosur. No sabemos si Francia se la acabará devolviendo tirando abajo el acuerdo. No me extraña que no fuera luego a Notre Dame. No, claro. Von der Leyen, no creo que Macron la recibiera muy bien. ¿Creen que Francia va a lograr, Francia, la gran opositora detractora de este pacto Mercosur, va a lograr los apoyos de otros países para que no se logre la ratificación que hace falta de los países europeos, esa ratificación que tiene que hacer la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? Ahora mismo tiene la minoría de bloqueo, podría hacerlo. Lo que pasa es que faltan muchos meses. La Comisión puede intentar convencer a esos países para que no haya minoría de bloqueo, que es lo que necesita. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa esta semana. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes por estar ahí. Gracias. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es bruselas-te-quiero@euronews.com. Hasta pronto en Euronews.